¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alba. Hoy tenemos acá a un excelente invitado, un gran invitado, Pierre Monteagudo, escritor, investigador de la trilogía Expediente Rojas, Tecnología del Cosmos y Secreto de Estado. ¿Cómo está, amigo? Tanto tiempo acá por UFO 33. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es un placer estar en contacto con los amigos y amigas seguidores de tu programa. Un placer compartir. Gracias, Pierre. Bueno, me gustaría comenzar por este gran científico venezolano, ya que dejó mucho, ya, pero mucha información, mucho conocimiento y que lamentablemente las agencias espaciales trataron de disminuir su trabajo, ¿ah? Disminuir, digamos, de que era un personaje venezolano, digamos, ¿no? No sé por qué estas agencias como que trataban de bajar el perfil a este gran científico. Bueno, precisamente hay que decir que aunque el científico había nacido en Maracaibo, pues su formación, la formación de Héctor Rafael Rojas, se llevó lo que es la formación universitaria y los doctorados. Eh, Recordemos que obtuvo las licenciaturas en matemáticas y en física y sendos doctorados en matemáticas y en astrofísica en la Sorbona de París. Entonces, la buena parte de su formación y en particular la formación universitaria se desarrolló en Francia. Entonces ya él, tradicionalmente, después de tener años en la NASA y de haber sido considerado como un europeo al servicio de los estadounidenses en el programa lunar Apolo, para llevar al ser humano a la Luna, finalmente se dieron cuenta que sí había sido formado en Francia, pero Héctor Rojas, sin lugar a dudas, era un gran patriota y, y un insigne, prominente científico, uno de los más importantes de su época, pero latinoamericano. Él se consideraba un Claro, científico del mundo y en particular no solo era un patriota con respecto a su país y buscaba el progreso y el desarrollo industrial, científico, económico y social de su país, sino de toda la América Latina. Ese era el sentimiento que exacto. tenía. Bueno, para la gente que no lo conoce, yo al menos a este gran científico lo tengo como muy igual, muy parecido a lo que fue Tesla. O sea, el hombre era un genio, realmente era un genio. Bueno, detrás tuyo, por ejemplo, tenemos algunos trabajos, Pierre, si nos puedes explicar la infografía Sí, y el láser. Ujú. a ver, tenemos aquí dos cosas. Me preguntabas al principio por qué trataron de marginar lo de la Sí, sí, sí. historia. ¿Por qué a Héctor Rojas trataron de borrarlo de la historia, apartarlo? Incluso hubo campañas de desinformación para tildarlo de falso científico, para destruir su reputación profesional desde las más altas instancias de los gobiernos implicados. Y la razón más poderosa que tuvieron es que su descubrimiento, desarrollado a partir de 1971, el segundo semestre del año 1971, cuando ya el científico ha terminado su trabajo estelar de cálculo de los parámetros necesarios para un alunizaje seguro, topografía, selenografía, eh, características del terreno lunar, elevaciones, niveles, refracción de la luz. Cuando ya el científico había terminado con ese trabajo y se lo había entregado a la directiva de NASA, más de 8 estudios selenográficos sobre las características que debían conocerse del terreno lunar para poder que los astronautas pudiesen llegar allí y no solo alunizar suavemente, sino luego en las labores
en las caminatas, en las exploraciones, poder realizarlas in situ sobre la superficie lunar sin contratiempos, anticipando, gracias al asesoramiento del astrofísico Héctor Rojas, anticipando los posibles peligros de deslizamientos o corrimientos de tierra, pisar en un sitio y que saliese vapor, vapor de hidrógeno, por ejemplo. Bueno, pues todas esas, luego ya en esa época, en el segundo semestre de 1971, el doctor Rojas había culminado exitosamente ese trabajo de Pierre, asesoramiento de los astronautas. Y entonces hace este descubrimiento, que si quieres te lo comento, y es un sí, sí, poco la por favor. razón. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que el científico tenía el interés de diseñar, de hecho diseñó un prototipo que llamó láser estelar. Es un instrumento astrofísico que él diseñó. Muchas de las piezas, el prototipo del láser estelar era miniaturizado, integrado por piezas miniaturizadas, muchas de las cuales las construyó en su propio laboratorio de la NASA en Houston, en el Magnet Spacecraft Center de Houston, que actualmente es el Johnson, el Centro Espacial Johnson. Allí tenía un pequeño laboratorio y 5 asistentes, y con sus asistentes diseñó y construyó el prototipo que está graficado aquí. Esto que veis aquí es la parte interior 1. Fíjense, amigos, todos estos aparatos, todos estos, la lente de colimación, el prisma, otra lente para concentrar el rayo y la plaquita de vidrio con el espectro, todo eso estaba metido en un espacio de solo 2 centímetros. 2 centímetros, una cosita así. Y entonces eso lo une internamente junto con el... Aquí se produce una señal luminosa a la salida esto es la huella luminosa de una estrella sobre una placa fotográfica. Cuando la luz atraviesa la placa fotográfica de la huella luminosa de la estrella, sale una señal muy débil que entra aquí y se multiplica 1.000.000 de veces. Entonces, esta es la primera parte del dispositivo, esta es la segunda, donde se fotomultiplica la señal luminosa, y al final este es el aspecto externo. Y de aquí este rayo sale por esta ventana cuando se activa el láser. Y eso generó pues el resultado de la activación del láser, por sorpresa, generó un efecto inesperado, que fue el de suprimir el peso de los objetos, y el revuelo en la NASA pues fue impresionante. Wow, me imagino. Pierre, y bueno, estamos hablando de que Héctor Rojas trabajó en todos los alunizajes. Por ejemplo, en el primer viaje o segundo viaje, ¿él estuvo ahí en ese proyecto o no? En el 8 En el 8 ya. ya estaba, y tanto estaba que lo situamos como miembro de la tripulación, y eso está en un libro del año 1971, una escritora y periodista famosísima y muy conocida y muy querida y muy rigurosa. En uno de sus libros, Yo la intransigente, doña Sofía Invers sitúa a Héctor Rojas como parte de la tripulación de Apolo 8. Y es totalmente normal y necesario, porque tenía que, por cometido de la NASA, analizar, ver directamente en un vuelo, recuerden amigos, circunlunar Apolo 8, fue un vuelo que dio simplemente la nave enviada desde la Tierra dio la vuelta alrededor de la Luna varias veces y luego regresaron. Pero durante esas vueltas alrededor de la Luna, el científico tuvo la oportunidad de ver cómo era realmente a simple vista, a vuelo de pájaro, cómo era
la superficie de la Luna. Y de allí que en sus memorias nos confirme que había actividad interna, el flujo de lava, material interior del satélite de la Luna fundido, que salía a través de algunos cráteres y señala directamente al cráter lunar Aristarco, como uno de esos cráteres a través de los cuales en el 68 la misión Apolo 8 pudo confirmar que salía material fundido pues, de tipo magmático, lava, con lo cual, y luego ampliaremos, quedó claro que había, hay energía en el interior de la Luna, hay una actividad volcánica, un remanente, un residuo de actividad volcánica y ha estado fluyendo hasta el siglo pasado al menos material interno de la Luna en estado magmático, en lava. Estuvo en la misión Apolo 9, estuvo en la misión Apolo 10 y sospecho y sigo indagando que jugó un papel estelar en la misión Apolo 10 para comprobar que el terreno lunar no iba a generar algunos riesgos, Claro, riesgos inconveniente. Ujú. inconvenientes imprevistos que no hubiesen podido intuirse por ser la primera vez del descenso en el Apolo 11. Pues bueno, había inquietud en la NASA. Se preguntaban, ¿se puede que se vaya a hundir el módulo cuando pose las patas sobre la Luna? El módulo, aunque pese por la menor gravedad, 2.500, 3.000 kilos, se hundiría en ese terreno. Existía Claro. esa posibilidad. O los rayos cósmicos, la radiación solar iba a ser tan potente que iba a fundir los trajes espaciales de los astronautas. Todo eso había que comprobarlo antes de que se produjese una misión en vivo y en directo como Apolo 11. Y esas comprobaciones de que los astronautas no se iban a exponer a riesgos imprevistos, eso se hizo en Apolo 10. Y por supuesto, el mejor hombre, el mayor experto en suelo lunar, en topografía, en análisis de la composición del suelo, en la corrosividad de la materia que fluye a través de los cráteres. El mayor experto que tenía la NASA era Héctor Rojas. Por ende, Claro. es lógico que se haya encargado en la misión Apolo 10 de pues, examinar, analizar todos esos aspectos. Asesoró a los astronautas, a Buzz Aldrin y Neil Armstrong del Apolo 11, les explicó sobre la base de todo lo que había estudiado y analizado durante 2 o 3 años antes del Apolo 11, les explicó a qué peligros se podían enfrentar y cómo tenían que actuar, responder, qué piedras, por ejemplo, podían recolectar, cuáles serían de mayor interés. Todo eso lo hizo Héctor Rojas sobre la base de sus estudios precedentes. Estuvo también en la época de Apolo 12 y también en la época de Apolo 13. En cuanto a la misión Apolo 13, sabemos que Héctor Rojas calculó, luego del accidente, por cierto, nos reporta las verdaderas causas de la explosión a bordo de Apolo 13, del compartimiento de carga, y nos dice que la tripulación de esa mítica misión se salvó más por suerte que por otra cosa y que él mismo, como matemático experto, se había encargado, estuvo entre los que calcularon las probabilidades que tenía la tripulación del Apolo 13 de sobrevivir a esa explosión y regresar a la Tierra con vida. Y solo eran del 12%. Mm. Pierre, Bueno, bueno, y hasta no, ahí. ajá. Bueno, nos salen algunas preguntas. Por ejemplo, Sí. Después de Apolo 13 ya, ya ok. hace este descubrimiento. Y cuando descubre la radiación que suprime el peso de los objetos, ya entró en desgracia porque querían apropiarse de su invento, se quedaron su aparato, se quedaron con las ecuaciones matemáticas, la demostración experimental una y otra vez, y lo de siempre, para uso militar.
lo típico, claro. Quiero una pregunta, bueno, con todo el trabajo de Héctor Roja y lo que tú conoces de él, tú a modo personal, ¿qué crees tú? ¿El hombre llegó al lado oculto de la luna? ¿Realmente Bueno, llegó? a ver, aquí hay muy buena pregunta, Pablo. Aquí hay varias cosas. Primero, todo lo que se ha reportado sobre las misiones Apolo tripuladas a la Luna y sobre las misiones de los soviéticos que también intentaron alunizar y tuvieron su correspondiente desgracia en el 68, todo se llevó a cabo en el hemisferio visible de la Luna, la cara de la Luna que podemos ver desde la Tierra. Yo no he encontrado información fehaciente, información del científico que, recordemos, trabajó al más alto nivel con la directiva de la NASA. No he encontrado ninguna información que me indique que alguna misión se desarrolló, tripulada al menos, se desarrolló en el hemisferio que no es visible desde la Tierra, en la cara oculta de la Luna. Sí sabemos que se cartografió, se estudió, se analizó todo, absolutamente todo lo que es el hemisferio no visible o la cara oculta de la Luna, eso se estudió todo. Y se llegó a la conclusión que por lo accidentado del terreno lunar, era preferible, era mejor, era más conveniente, por razones técnicas también, que los alunizajes tripulados se hiciesen en la zona, en el hemisferio visible de la Luna. Claro. Y específica y concretamente en la región ecuatorial. Porque, ¿sabes qué creo, Pierre? Que independiente de Héctor Roja o de todos los científicos que hasta la fecha han estado trabajando en datos, en todo lo relacionado al alunizaje, o alunizajes en realidad, yo creo que si realmente han encontrado algo, como por ejemplo de JJ Benítez, el Mirlo Rojo, esa supuesta estructura, o una nave de 2 kilómetros extraterrestre en el lado oculto, si realmente han encontrado algo, obviamente eso lo van a guardar como secreto y no le van a informar a los científicos. Los científicos solamente hacen su trabajo, ¿no es cierto?, de entregar datos para que el hombre pueda llegar a la luna. Puede ser, ¿eh? Sí, O es sea, en mi que opinión, en mi opinión. Mm. inevitablemente los científicos se tuvieron que enterar. Por ejemplo, se enteraron de que habían metido una pequeña bomba atómica tipo maletín dentro del compartimiento de carga del Apolo 13. Y esa Y bomba que había supuestamente la detonaron en la luna. No, ese era el objetivo. Querían Ah, detonarla en la Luna. Estamos hablando de la misión Apolo 13. Esto es en abril de 1970. Ya en ese momento tenían el objetivo de hacer ese experimento en la Luna. El experimento que habían programado era, esto en secreto, porque se lo ocultaron a los científicos, o solo una parte de científicos, un núcleo que mantenía el tema en secreto, fue el que diseñó ese experimento. Y el experimento consistía en situar esa pequeña bomba atómica sobre la superficie lunar, detonarla y que las ondas producidas por la onda expansiva de esa detonación llegase al núcleo lunar, pudiese, una vez que llega al núcleo lunar, a modo similar a lo que son las ondas sísmicas, rebota del núcleo y vuelve a la superficie y se puede medir, se puede cuantificar y obtener ok. información de la composición del núcleo, si es sólido, si es magmático, si está en movimiento, si está estático. Ese era el experimento. Lo que Perfecto, sí, sí. sucede es que no calcularon o no estimaron, no se sabía que la materia atómica en el espacio iba a reaccionar de una manera diferente a como lo hace en la Tierra. Y esa Claro, porque manera lo... es... Ajá. Dime. Disculpa, lo que pasa es que, claro, se dice que el motivo de por qué estuvieron varios años sin volver a la Luna fue porque detonaron una bomba atómica. Bueno, es lo que se dice, la información que llega. Y supuestamente por ocultar o por destruir construcciones que encontraron.
Claro, pero Bueno, ahí se distorsiona un poco la realidad, uno no sabe qué es real o qué no. Por lo que ejemplo, te puedo, yo lo que personalmente, te, Pierre, para no salirme del tema, yo personalmente he pensado y creo que el hombre no llegó a la luna en el primer viaje, que fue una competencia entre Rusia y Estados Unidos, ¿correcto? No sé qué opinas de eso, pero que sí llegó a la luna. Obviamente, con los trabajos de Héctor Rojas, sí logró llegar a la luna. ahora te puedo confirmar sin ningún género de dudas, eh, Pablo y amigos del programa, que la misión Apolo 11, la que la historia recoge como la primera misión tripulada en alunizar, en realidad fue la tercera misión en alunizar, la que transmitieron en vivo en directo al mundo entero. Previamente hubo dos misiones que alunizaron, que Y llegaron no me a posarse en extrañaría. las... La misión soviética, que estaba en plena lucha por ser los primeros en alunizar, que terminó en tragedia, porque aunque descendieron y lograron posarse sobre la luna, pues hubo un accidente y aunque quedaron con vida los cosmonautas, Ahí esos fueron los rusos que quedaron atrapados en la luna, claro. sí, los soviéticos, Mm, tres militares soviéticos soviético, perdón. en una cápsula, prácticamente en un vuelo solo de ida, Uf. no lograron frenar la evolución de la nave, porque además fue una técnica, utilizaron una técnica suicida, la técnica del vuelo directo, que se sabe que no funciona. Entraron en órbita y iba muy rápido la nave y aunque lograron llevarla a la superficie lunar, no consiguieron frenarla lo suficiente y se estrelló contra la superficie. Ahora bien, no se sabe si por suerte o por tragedia los cosmonautas, tres militares soviéticos, pues Y jóvenes. sobrevivieron al impacto y estuvieron allí haciendo su trabajo heroicamente para el que fueron enviados y finalmente pues Pierre, quedaron, quedaron atrapados ahí. allí tendidos sobre la superficie lunar. ¿Y por qué Y eso nunca? es para mí lo que reportan los astronautas de la famosa conversación de los astronautas estadounidenses de Apolo 11 posterior, que reportan cuando dicen sí, están ahí. Para mí es que ellos estaban viendo las escafandras de los cosmonautas soviéticos que habían quedado varados en la Luna y tendidos en el terreno lunar. Ok, entiendo. Pierre, ¿y por qué nunca Pero pudieron ser esa rescatados? es la primera, ojo. Ajá. Luego está el segundo alunizaje, en este caso en secreto, que es el del Apolo 10, que precisamente que es una misión estadounidense muy importante porque tenía que dar garantías de seguridad para la misión que se iba a transmitir al mundo en vivo y en directo, el Apolo 11. Para tener esas garantías de seguridad de que en el descenso no le iba a pasar a los estadounidenses igual que le había sucedido a los soviéticos Soviético. previamente, lanzan en secreto el Apolo 10, se comunica al mundo que va a hacer unas pruebas en la órbita de la Luna con su módulo lunar, pero en secreto el módulo lunar de Apolo 10, Snoopy, realmente completa la maniobra, se posa sobre la superficie lunar, comprueban que no hay esos problemas, que no hay un inconveniente que pueda poner en juego la vida de sus astronautas, comprueban todos los parámetros del aterrizaje, todo en secreto, por órdenes de la administración Nixon y de Henry Kissinger, y a partir de allí ya pueden, esto es mayo de 1969, a partir de allí ya pueden lanzar la misión mundialmente Darlo a conocer. retransmitida. Claro. Sí, invitan, la administración Nixon invita a los monarcas, reyes, magnates, presidentes de gobierno del mundo a la fastuosa conquista de la Luna, protagonizada en julio del 69 por el Apolo 11, que también completa su misión con éxito, pero ya porque había el antecedente
del Que lo Apolo 10, que habían hecho esas pruebas en secreto, claro. Se fueron a la sí, segura, como decíamos en Chile, a ganador. Pierre, pero déjame quedé con completar la la duda. idea, Pablo. Por eso, Ah, no disculpa ya. nos entretengamos más, que no se llegó, que no llegaron, que las filmaciones, que las imágenes, todo lo que he podido constatar, indagar durante los últimos 10 años, me indica que esa fue la secuencia de acontecimientos históricos en la carrera espacial que ni siquiera ha sido revelada al gran público, y la secuencia es que antes del que aparece en la historia como el primer alunizaje tripulado, ya se habían hecho dos alunizajes Pierre, y precedentes. como en todas las cosas, en tecnología, o sea, todo lo que nos ocultan, primero lo buscan, lo estudian y después lo dan a conocer, ¿eh? Hacen las pruebas, etcétera. Si es que la manipulación y la omisión de información por motivos ideológicos, por creencias, por razones políticas y militares, eso ha sido el pan nuestro de cada día de la humanidad. Entonces nos encontramos con que hacen avances, hacen descubrimientos con las investigaciones espaciales. A partir de esos descubrimientos hacen avances tecnológicos muy importantes, pero se los callan, se lo mantienen en secreto, Claro. lo echan dentro del saco del silencio informativo, que es una costumbre dentro de la Agencia Espacial Estadounidense. Por supuesto, en el caso de Roscosmos sería exactamente lo mismo. Echan esos avances tecnológicos, descubrimientos científicos dentro del saco del silencio informativo y procuran, primero que nada, utilizar esa información para beneficio económico y militar de sus respectivos Poder. países, y no compartirlo con nadie más. Porque esa información, ese conocimiento es dinero, es desarrollo de armamentos cada vez más sofisticados, puedo desarrollar armas más destructivas y venderlas que quedan anticuadas, y todo es un negocio, y por eso gran parte de las naciones del mundo están en un permanente atraso, porque lo que se va descubriendo e inventando, pues se lo reservan, se lo O sea, reservan y podríamos no. decir, Pierre, lo habíamos dicho tiempo atrás, que la tecnología que nos llega, o sea, la que hay en realidad, la que nos ocultan, en realidad irá entre 50 y 70 años más avanzada de la que realmente nos llega, la que nos ocultan. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho, uno de los planteamientos que quería hacerte en este encuentro, ¿verdad? Es que, ¿qué razones tenemos, por ejemplo, para pensar que hay vida en la Luna? Normalmente pensamos que en la Luna no puede existir ninguna forma de vida, simple y llanamente porque ellos, los que han explorado la Luna, no han comentado absolutamente nada al respecto. Exacto. Pero experiencia, yo creo que tuvieron los astronautas, ¿eh? ¿Qué opinas tú? Sin Y en duda, todos los viajes. sin duda. Pero como tú dices, Ah, no lo van a contar. ahora sabemos, y de hecho tenemos que acuñar un término nuevo, que es selenotérmico o Selenotérmico. actividad selenotérmica. ¿Qué quiere decir esto? Que seleno de luna y térmica de temperatura. Que hay una actividad interior, hay calor interno en nuestro satélite, en la luna. Hay ramificaciones, grutas, cuevas muy profundas, kilométricas. Se sabe que en algunas de ellas hay temperaturas muy templadas. Y hace poco se ha hablado de 17 grados centígrados en el interior de la Luna. En el interior de la Luna hay agua. En las memorias de Héctor Rojas queda claro que a través de sus estudios de la Luna comprobó la existencia de agua a grandes profundidades. Ahora además se ha informado que hay agua en la superficie, una especie de agua vitrificada en el interior de ciertas Mm. partículas, que hay agua en los polos. Por lo tanto, ¿qué elementos para la vida hay en la Luna? Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Entonces, hay cantidades abundantes de agua en la Luna.
agua en el interior de la Luna, calor interno, fluye lava por los cráteres. Fíjate todo lo que te estoy diciendo. Sabemos que hay CO2, que hay agua, que hay hidrógeno, vapor de hidrógeno o hidrógeno gaseoso, hay vapor de agua, hay otras moléculas orgánicas, carbono y otra serie de moléculas orgánicas. Es decir, hay tierras raras, minerales de todo tipo que han ido allí a parar a lo largo de millones de años, cayendo meteoritos y asteroides. Todo eso está en la Luna. Entonces, sería prácticamente imposible que no hubiese alguna forma de vida que haya evolucionado en el interior de la Luna. Claro. Porque además sabemos, por la experiencia en la Tierra, que es incluso más fácil el desarrollo de la vida, no tanto y no solo en la superficie, sino también debajo de la superficie. En el interior. En el interior, bajo la tierra. Hay cantidad y cantidad de microorganismos y otros seres vivos complejos que viven bajo la tierra. Entonces, si en la superficie lunar no se puede desarrollar la vida por la incidencia de los rayos cósmicos, el calor generado por la radiación solar, al no haber capa gaseosa que proteja, no obstante, esa energía del sol que llega a la superficie mantiene también los primeros metros de capa de la corteza lunar con una buena dosis de calor, de temperatura y de posibilidades de albergar o desarrollar vida, al menos vida simple, bacterias, claro. Nemátodos que, bueno, pues distintas variedades de gusanos. Y es más, Pierre, no me extrañaría que a esta altura hasta hubiesen bases humanas, militares en la Luna, y que no lo sepamos. Ya no me extrañaría con la tecnología que hay. Claro, Así pues, como las ciudades estas que hicieron o que hay una ciudad en proyecto donde en Arabia, creo, como las de 15 minutos, pero todo en cristal. O sea, no me extrañarían bases así en la Luna incluso. Y crear un hábitat y todo el tema, ¿no? Como en las películas. A propósito de lo que mencionas, que el desfase entre la información que llega al gran público y lo que se hace en los laboratorios militares es de más de 50 años. Hay que recordar que con frecuencia se ven imágenes de aproximación a la Luna, de fenómenos extraños que no sabríamos describir, como si entra algo o sale algo. Te lo voy a comentar, Pierre, mira, justamente, porque yo he tenido conocidos incluso que con estas cámaras Nikon P1000, P900, una noche enfocan la luna y ven cosas raras, unas luces que se acercan, y varias se acercan, se alejan. O sea, es extraño. Claro. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿y cuál es la explicación más simple que cuadra perfectamente? La explicación de esos fenómenos extraños se llama programa espacial secreto. ¿No se acuerdan de la fuerza espacial creada por Donald Trump hace muy poquito? Sí, ¿Qué creen que es eso, la fuerza espacial? Simplemente el nombre, fuerza del espacio. Esos son un conjunto de actividades militares más allá de la atmósfera terrestre, en el espacio circundante de la Tierra y en lo más próximo que es el satélite de la Tierra, la Luna. Hay actividad militar, lo que pasa es que es actividad reservada. No lo van a informar en la tele. ¿Cómo? No, claro, y eso no lo van a contar al público, no lo van a informar en los medios de comunicación. No, porque eso forma parte del programa militar secreto espacial y es materia reservada. Da lugar a fenómenos extraños que se están reportando cada cierto tiempo, que el imaginario colectivo, y a ellos les viene bien para mantener oculta su actividad militar en el espacio, les viene bien que el imaginario colectivo hable de naves extraterrestres. Sí. Tiene mucho sentido lo que dice Pierre. Sí. Gracias ahí por la aclaración.
Mm, porque a partir de este desarrollo tecnológico de Héctor Rojas resulta que se han creado los sistemas de propulsión antigravitatoria, antigravitacional, que permiten a esas naves del programa espacial militar secreto poder transitar en el espacio próximo entre la Tierra y la Luna. Entonces, si tenemos claro. el desarrollo matemático que da lugar a las ecuaciones de la antigravedad, tenemos el láser, la radiación que genera la supresión de la pesantez de los objetos, independientemente del tamaño, así fuese una gran nave espacial. Tenemos también el mecanismo de propulsión para que los militares puedan ir y venir en el espacio que separa la Tierra de la Luna, por Así ejemplo. es. Oye, Pierre, y estos mismos trabajos de Héctor Rojas, de este gran científico, obviamente igual se pueden aplicar en otros lugares, ¿eh? Por ejemplo, si se habla de visitar Marte, o se ha hablado ya, el mismo láser, ya esta misma tecnología se puede aplicar ahí, creo yo, Sí, para evidentemente. impulsar las naves y también recordar ahora que cuando Rojas llega a la NASA, llega ya con el sistema de coeficientes espaciales que él mismo Rojas había formulado. En unos años en que se encontraba en Monterrey, en México, mientras dirigía proyectos de investigación astronómica, eso está perfectamente documentado, dirigía esos proyectos enviado a México desde el Instituto Pan American College de Texas, de Edinburgh, en Texas, que es un instituto superior que luego se integró como parte de la Universidad de Texas. El Pan American College contrata a Dr. Rojas años 60, 61 y 62 y dentro de la programación científica lo envía al Tecnológico de Monterrey, una entidad, una universidad de élite en aquella época, para conducir unos programas de observación astronómica realizados desde el Cerro Infiernillo y el Monte Potosí. Ah, Todo ok. esto en México. Sí, sí, Y sí. mientras dirige esos programas de observación astronómica en México, al mismo tiempo tiene su genialidad, su sabiduría, le da en esos años para formular el sistema de coeficientes espaciales que luego él, que causa sensación en el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos, en Norteamérica, causa en la comunidad científica gran sensación porque es un sistema que le permite obtener parámetros de cualquier superficie remota. Que luego Dr. Rojas en la NASA lo utiliza para obtener los parámetros de la superficie lunar que necesita para determinar, calcular la propulsión y cómo se podía descender suavemente, qué retropropulsión había que aplicar, todo para la seguridad de los astronautas. Pero al final, ese sistema de coeficientes espaciales, ese sistema de ecuaciones matemáticas desarrollado por el astrofísico, al final se utilizó también como sistema de coordenadas, sistema de guiado de los misiles balísticos intercontinentales. Ah, qué pena. Estados Unidos, por ejemplo, O sea, no se utilizó solamente el conocimiento de él para algo positivo, benévolo. Mm, ¿no? Se claro. utilizó también para cartografiar los fondos marinos a bordo de submarinos nucleares, utilizando el sonar, el dispositivo sonar, y con el sistema de coordenadas de Rojas se pudo cartografiar lo que son los fondos marinos de todo el planeta Tierra, Wow. y ese mismo sistema de coeficientes espaciales se utiliza para obtener los datos necesarios para el aterrizaje de sondas espaciales en Venus, en Mercurio, en Marte o en cualquier otra luna o planeta del sistema solar.
Esa es la bondad de las matemáticas desarrolladas por el genio Claro. de la carrera Es que es espacial, por increíble, Héctor Pierre, Rojas. y para todos los que nos están escuchando, o sea, si no hubiese sido por Héctor Rojas, o sea, no hubiésemos dado este salto cuántico en tecnología, o sea, gracias a él hay un avance Pues, eh, independiente que la elite, que los militares lo ocupen para bien o para mal, pero hay un adelanto. Ya el hecho de llegar a la luna, el hecho de estar realizando estudios en otros lugares, etcétera. de hecho, utilizando su sistema de coeficientes espaciales, hizo una serie de extrapolaciones que son proyecciones matemáticas muy, muy complejas, y gracias a esas proyecciones pudo calcular la temperatura en las zonas de alunizaje, la temperatura que Ah, iba a ok. estimar que esa temperatura durante el día lunar, cuando empezaba a despuntar el sol, iluminando esa zona donde estaban los astronautas, determinó con sus extrapolaciones, con sus proyecciones matemáticas, que llevan, por cierto, en la NASA se les dio el nombre, como nombre a esa técnica matemática, contornos de Rojas. Mm, Entonces, fíjate cómo sería de claro. importante su trabajo, que le dieron el mismo, le pusieron por nombre el apellido del científico que lo hacía, que lo descubrió Claro. y que efectuaba esas proyecciones. Es Y que pudo son, determinar, ajá, mediante extrapolación, que la temperatura que iba a haber allí oscilaba entre los 110 y 120 grados centígrados, que efectivamente fue la temperatura que se pudo luego confirmar que se mediante comprobó. son. Wow. O sea, anduvo bien ahí con esos cálculos. Claro, a veces la gente piensa, o sea, no es llegar e ir a la luna y pisar la luna, o sea, todos esos detalles, como dices tú, el tema del suelo, ya estudiar cómo hacer lo compacto del suelo, la temperatura, si es muy frío, muy caluroso para los trajes, etcétera. Ahora me Claro, imagino, claro, me hace imagino, poco, Pablo, salió el geólogo jefe del programa lunar Apolo a decir algo que yo ya había leído en las memorias de Rojas, que es que en la NASA no estaban seguros de si el suelo lunar podía comportarse como si fueran arenas movedizas y de pronto claro, tragarse, tener una consistencia tan floja que llegase a, tragar, a tragarse el módulo lunar con los astronautas a bordo. Entonces, todo eso claro, fue uno lo no piensa que, en eso. claro, claro, eso fue primero una advertencia que hizo Rojas, y después se encargó de comprobar que eso no iba a suceder. Entonces, de allí que su trabajo fuera fundamental para esos hitos Pierre, históricos. bueno, tú nombraste la palabra coeficiente. A propósito de coeficiente, ¿alguna vez se habló del coeficiente intelectual de este gran científico? Que yo, como te digo, lo tengo a la par con Tesla, o sea, fue un genio en realidad. Sí, 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 es que de hecho en mi obra literaria que le he dedicado a la biografía del científico está el segundo libro, La tecnología del El cosmos, cosmos, Expedientes Rojas, la tecnología del cosmos, donde hay un capítulo en el que desarrollo los paralelismos entre la vida, entre las vidas de Nikola Tesla y de Héctor Rojas, y estaban el desarrollo de esta radiación que les venía explicando, ¿no? El descubrimiento de esa radiación está muy, muy cercano al famoso teleforce de Tesla, al rayo que coloquialmente llamaban rayo de la muerte, pues que no era más que una claro. energía emitida y controlada. Bueno, está muy relacionado con lo que luego fue el desarrollo del láser. A partir del prototipo de Rojas, Lockheed Martin desarrolló un dispositivo láser que ahora forma parte de los aviones de combate, un cañón láser, y llevan los aviones su cañón láser, y en vez de destruir usando un misil, pueden destruir con un rayo láser. En la cubierta de buques de guerra hay un dispositivo basado en el prototipo de Rojas que ahora se utiliza para destruir aeronaves en vuelo. Y también los hay dispositivos portátiles a bordo de vehículos todoterreno y vehículos de blindados de infantería y de ejército,
que a partir de ese prototipo están los láseres incorporados a los blindados. Esto ya está por todo el mundo en los teatros de operaciones y ahora en la guerra que hay aquí en Ucrania también sale a relucir. Entonces vemos cómo a partir de un prototipo desarrollado, concebido y desarrollado por el científico para un uso pacífico, para fertilizar las tierras áridas, por ejemplo, o para crear sustancias incluso que no existen todavía en la Tierra a partir de la huella luminosa de las estrellas que él estudiaba, pues lamentablemente más que usarlo con esos fines benéficos en áreas de la humanidad, pues como casi todas las cosas, todos los avances tecnológicos, Claro. lo confiscaron y lo utilizan para el teatro de operaciones militares, para poner sistemas láseres de alta energía en el espacio, apuntando hacia la Tierra, bueno, no sé, cosas bastante... Por eso digo yo, es muy similar a lo de Tesla, ¿eh? Tesla igual, su invento, él Sí, quería ayudar a la gente y lamentablemente trataron de hacer lo contrario. sí, Eh, bueno, Pierre, ¿tú tuviste la oportunidad de conocer a Héctor Rojas cuando pequeño? sí, porque eso me da a mí una perspectiva de la historia un tanto más profunda, más completa. El hecho de que yo lo haya conocido en vida. No es solo porque he estudiado, analizado su biografía, porque soy el máximo experto en la biografía de Héctor Rojas, sino porque yo lo conocí cuando era niño y visitaba la casa donde yo iba con mi padre, que era una persona muy cercana al científico, muy interesada por todos los temas del universo, por todas las disertaciones que hacía el astrofísico sobre su trabajo en NASA, sobre la Luna, sus teorías del universo y del multiverso. Nos contaba muchas cosas acerca de lo explicado por Albert Einstein, por ejemplo. Entonces, yo tuve la oportunidad, siendo niño, a la edad de 6 7 8 años, de estar en muchas ocasiones en la casa, una humilde morada donde vivía Héctor Rojas, en Maracay, estado Aragua, en Venezuela. Y eso me ha dado, sin lugar a dudas, una perspectiva especial para contar su historia. Y le recuerdo bastante bien, pues por algunas anécdotas, como la anécdota que en alguna oportunidad he contado del árbol de Caujaro. Ah, bueno, yo creo, Pierre, que mucha gente siempre va a estar muy agradecido y agradecida de ti también, ya por recordar la memoria de este gran científico, que si no hubiese sido por ti, a lo mejor se hubiese perdido en el tiempo, ¿ah? Y tú has desvelado muchas de las verdades que trataron de ocultar. Y más cosas que hay, pero si no intervengo, si no me doy cuenta de la dimensión de la injusticia cometida, de cómo intentaron destruir su reputación profesional desde órganos de inteligencia gubernamental, cómo desataron y desarrollaron esas campañas desinformativas en torno a la persona del doctor Rojas. Si yo no me doy cuenta de todo eso en los primeros tiempos, cuando empecé a hacer indagaciones sobre su trabajo, pues probablemente todo esto se habría perdido y toda esta revelación de ultrasecretos que hago en el libro, en Secretos de Estado, pues se podía haber perdido seguramente. Y gracias a las Claro. memorias de Rojas que he tenido a la vista, que he analizado durante más de 2 años y que las he plasmado en los libros En de los la 3 libros. biografía, puedo dar, sí, este es Ah, eso. La segunda este es edición me comentaba en principio, antes sí, de entrar aquí ya la al... segunda, Ok. esta es la segunda edición, impresa en Secretos de España, Estado. Ujú. corregida y ampliada del último libro con todos los ultrasecretos de la historia que hay de la carrera espacial y otras cosas. Y esta edición ya está en Chile. Sé que tiene seguidores en todo el mundo, pero comentarte ahora, amigo Pablo, que esta ya está en Chile, Con nuestra amiga Mónica, ¿eh? Para los en que... Concepción,
y que los amigos y amigas allí se encargan de su distribución para todo Sudamérica y para todo Chile. Últimamente están llegando a muchos países y les agradezco infinitamente la colaboración y que sepan, pues Chile es un país muy culto y allí tienen una cultura hacia lo que es un escritor de investigación, que ese soy yo, y además de eso un generador de conocimiento. No soy simplemente un comentarista, un opinador, no, generador de conocimiento y divulgador científico. En consecuencia, divulgador científico porque tengo algo así como 25 años estudiando ciencia, que solo estudio o leo y estudio ensayos científicos, y últimamente ya decir, ¿verdad?, que hemos fundado en España una organización sin ánimo de lucro, el Centro de Estudios Espaciales Astrofísico Héctor R. Rojas, y ha sido fundado en recuerdo, conmemoración y homenaje a la memoria póstuma, el legado de ese insigne astrofísico que da nombre a nuestra entidad, Héctor Rojas. Y eso te puedo Excelente, Pierre. contar. Bueno, a ver si en un futuro, alguna vez te lo comenté, realizar algún congreso. Sería, pero muy bonito que tú vinieras a Chile acá y saber más de este gran científico, ¿eh? Bueno, Sin duda, porque ujú, hay mucho todavía por descubrir. me Por imagino. ejemplo, ¿cuál fue el grado de participación de Héctor Rojas en el proyecto Libro Azul? Y eso, También, mira, no sabía. Oh, wow. hoy solo te lo dejo plantear, Con amigo eso me Pablo, dejaste. seguidores del canal. Proyecto Libro Libro azul. Azul. También tuvo que ver ahí, mira, Sabemos a qué se dedicaba el proyecto, claro. que oficialmente se desarrolló durante los años en que Héctor Rojas se encontraba en la élite del conocimiento En la científico, en cima, la claro. cúspide mundial. Entonces, sabemos que directores del proyecto Libro Azul eran científicos y astrofísicos. Y Héctor Rojas era astrofísico, era matemático y era físico y astrónomo. Y eso me. Sabemos que Mira, allí había militares, ¿verdad? En el proyecto Libro Azul, sí, un sí, sí. proyecto de la Fuerza Aérea Estadounidense. Y Héctor Rojas, además de graduarse en esas cosas, como había estudiado en el Instituto Politécnico Militar de París, también conjuntamente con la doble licenciatura había obtenido el rango de coronel de la Fuerza Aérea Francesa. Entonces, Claro. van cuadrando las Todo. informaciones que vamos descubriendo a lo largo de la última década. Sabemos que era asesor científico de la OTAN, eso está plenamente comprobado, sin ningún género de dudas. Entonces, no te va cuadrando, no tenemos documentos que lo sitúen en el proyecto Libro Azul, porque eso era pues material clasificado y ultra secreto. Pero sí sabemos que tenía el perfil perfecto para integrarse en ese Proyecto. proyecto de explicación del fenómeno. Qué genial, Pierre. A ver si otro día conversamos más de ese tema, indagamos más en eso, que es muy interesante. Bueno, recordad entonces para los que deseen el libro, al menos aquí en Latinoamérica, en Concepción, con nuestra amiga Mónica, vamos a dejar algún link o un correo ahí para que puedan obtener el libro. Además, ¿dónde se puede obtener el libro, Pierre? ¿Por Amazon? Sí, los dos Perfecto. primeros, Expediente Expediente Rojas, Roja y NASA Tecnología del Cosmos. y Tecnología del Cosmos, están en Amazon en digital y en papel. Y el Perfecto. tercero, como lleva una impresión especial a color y una serie de regalos acompañan al libro, solo lo hay en edición impresa, no existe en En formato Concepción. digital en Concepción, efectivamente. Bueno, Y para Europa, pues en España, desde España. desde España. Bueno, pues querido amigo, no sé si quieres decir lo último antes de terminar. Bueno, que a todos los seguidores del canal, ¿verdad, Pablo? Agradecerte la oportunidad y enviar un abrazo fraternal, una palabra de ánimo, fortaleza, a pesar de las circunstancias
que el mundo vive en la actualidad, a ver si superamos las coyunturas y podemos avanzar por la senda del progreso social, del crecimiento, del desarrollo industrial, del desarrollo de técnicas médicas, del desarrollo de la economía, del progreso social, que es lo que le hace falta al mundo. Y a ver si lo logramos, si logramos superar la situación de este momento. Y les envío pues es una palabra de ánimo, fortaleza y un gran abrazo fraternal a todos los amigos y amigas que siguen tu canal. Muchas Pablo. gracias. Muchas gracias, Pierre. Ha Hasta sido otra un honor oportunidad. que estuviera acá y que nos hablara de directo. Un abrazo grande, amigo. Que esté muy bien.